Listo, los invito a los que no se les complica el tema tecnológico a habilitar las cámaras Ay, sí. para que los que vean la grabación vean que no solamente son los dos o tres que normalmente prenden la cámara, sino que están todos. Rápidamente prendemos las cámaras para Sí, que... para que los que están viendo la grabación se den cuenta que son muchos más. Yo sé que a algunos se les dificulta, como mi mamá, encenderla, así que no se preocupen por eso. No los voy a molestar, pero los que pueden y no tienen problema para que la enciendan. ¿Listo? Listo. Bueno, pues vamos a hacer hoy, vamos a entrar a un nuevo tema, pero decidí no comenzarlo hoy, sino comenzarlo de hoy en 8 días. Vamos a entrar al tema de la escatología, el fin de los tiempos. Entonces, no lo comenzamos hoy, ¿por qué? Porque hoy en 8 días tenemos oración. Entonces, se nos interrumpe el tema y queda como ahí en la mitad y se corta, ¿verdad? Entonces, quiero abordar con ustedes, siguiendo la misma línea de la defensa de la fe, el tema de las herejías. Les quiero presentar a un sacerdote que yo sigo mucho, escucho mucho sus videos. Es un sacerdote que admiro profundamente. Él es doctor en teología, doctor en historia de la iglesia. Él es doctor en filosofía también. Y es un hombre que les aconsejo que sigan el canal de él. El canal de él se llama QNTLC, que no te la cuenten, que no te la cuenten. Ese canal yo se los voy a compartir ahorita para que ustedes lo vean y si quieren suscribirse lo hagan. Él va a tratar el tema de ¿es posible ser hereje en el siglo XXI? Entonces, el video demora apenas 14 minutos. Vamos a escucharlo y sobre este tema que él va a abordar, que es prácticamente dentro del contexto que nosotros estamos teniendo el tema apologético, pues básicamente vamos a tratar de resolver dudas sobre él. Y de hoy en 15 días, si Dios nos da bien la licencia, entonces vamos a retomar nuestro tema apologético, comenzando con el tema escatológico. Entonces pongamos mucha atención, por favor. Si tienen dudas, tomen apunte, tomen notas y cualquier cosa al final del video lo vamos a compartir. Quería decir, un gran cardenal de la Iglesia Católica del siglo XX, siglo pasado, el cardenal Luis Villot, planteaba hace ya 100 años en un texto titulado La providencia de Dios y el número infinito de hombres fuera de la vía normal de salvación, un texto que está en francés. Yo conocí este texto por el padre Leonardo Castellani, el cuadro que tengo aquí al costado, en una conferencia llamada así, La decadencia de la inteligencia. La recomiendo, este texto, esta conferencia del padre Castellani se encuentra en YouTube gratuitamente. Es una conferencia espectacular, quizás con algunos problemas de audio como puedo tener yo, porque es de la década del 70 por ahí, y la recomiendo mucho. Y ahí conocí el texto este del cardenal Villot. ¿Qué planteaba el cardenal Villot en esa conferencia, en ese texto, en ese escrito? Que gran parte de la cultura moderna, gran parte del hombre moderno, es incapaz de cometer un solo pecado mortal en razón del grado de barbarie antropológica en el que vivía un hombre. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, 1920 más o menos. Él decía que hay hombres que no llegan al grado intelectual de poder discernir ni el bien del mal y por lo tanto no pueden cometer un pecado mortal. Y entonces, como muchos teólogos dicen muchas veces, los salva el octavo sacramento, que es el que llamamos la ignorancia. Bien, ese es el planteo entonces inicial de todo esto. Es decir, que algunos hombres, decía el cardenal Villot, eran incapaces de cometer un pecado mortal. No podían cometerlo porque no tenían la capacidad cultural, intelectual de discernir el bien y el mal, ¿no? Bien. 1919, más o menos. Ahora bien, para quienes conozcan algo de historia de la Iglesia, al mismo tiempo, van a saber que seguramente en los tiempos de la Inquisición solo eran pasibles de juicio quienes hubiesen sido bautizados en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es decir, un judío, un musulmán, pongamos un budista, un ateo, no podían ni pueden, formalmente hablando, caer en herejía. Algo que por entonces, en tiempos de la Edad Media, era al mismo tiempo, esto hay que decirlo, era un pecado y a su vez un delito. O sea, solamente un católico puede caer en el pecado de herejía. Esto es importante, ¿no? Porque a veces se dice que no, que la Inquisición perseguía a todos, mataba a los judíos, mataba a los herejes porque pensaban distinto. Es una tontera que no conocen la historia. Bien, me explico entonces. Si un hijo de Mahoma, un islamita, un musulmán, de aquel tiempo o de este tiempo, no importa,
dice que la Virgen María no fue virgen, o un judío dijese que Jesucristo no es el Mesías, el Hijo de Dios, por lo tanto no está cayendo en el pecado de herejía. ¿Por qué? Porque no tiene la fe católica. Fue educado en su fe musulmana, fue educado en su fe judía, o sea, era una fe que no es la fe verdadera, pero por lo tanto, como no tiene la fe católica, no puede caer en el pecado de herejía. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, porque carecen de fe católica. Contra la que uno podría heretizar siempre y cuando tenga esa fe. Por eso el Código de Derecho Canónico, que es la ley más importante que existe en la Iglesia a nivel positivo, no una ley eterna, una ley sobrenatural, una ley positiva de la Iglesia, dice que la herejía, estoy citando el Código de Derecho Canónico, Canon 751, la herejía es, cito, la negación pertinaz, es decir, repetida, manteniéndose en sus treces, como a veces decimos, ¿no? Después de haber recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse, o sea, que debe creerse, con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Entonces, repito, la herejía es la negación pertinaz, digamos como cabeza dura, ¿no? Después de haber recibido el bautismo solamente por un católico, por eso un judío, un musulmán, un budista no puede caer en herejía, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. Ahora bien, la pregunta es, si un católico, también en tiempos medievales, donde la sociedad era cristiana, donde había una cosmovisión católica, donde decían los papas, la filosofía del evangelio gobernaba los estados. Si un católico decía algo contra la fe católica de un modo pertinaz, en tiempos de la Edad Media, ¿no? Después de habérsele advertido, miren, esto no está bien, no, usted es católico, usted no puede decir que la Virgen María no fue virgen, usted es católico, usted no puede decir que Jesucristo no es el Mesías, ¿no? Bueno, si un católico en aquellos tiempos donde la cosa era bien clara en la fe católica, no significa que todos fueran santos, no eran tan miserables o más miserables que nosotros, pero al pan le llamaban pan y al vino le llamaban vino. Bueno, si un católico entonces en aquella época decía algo contra la fe católica, entonces no tenía excusa, porque reglas claras, por lo tanto, conservan la concordia, conservan la amistad, decimos. Y recalcamos esto, lo de verdadera doctrina. En aquel momento, reitero, por más que hubiese muchos pecados, lo que se transmitía era una fe católica auténtica. Bien, la pregunta es si hoy alguien puede caer en herejía. Esa es la pregunta que uno se hace al día de hoy. Y la respuesta inicialmente va a decir, pero obviamente, padre, claro que sí, está lleno de herejes, está lleno de blasfemos, está lleno de gente que niega la fe católica, está lleno de gente que hace mezclas de sincretismos, ¿no? Y estoy de acuerdo, pero al menos en parte estoy de acuerdo. Porque habría que precisar algo, y es lo siguiente. Si hoy una persona ha escuchado en su catecismo que todo es misericordia, que todo vale, que Dios se encuentra en todas las religiones, da lo mismo ser budista que ateo, feminista, marxista, que no hace falta ir a misionar a algún lugar lejano, porque bueno, dejen que cada uno se salve con su propia religión. Si alguno escuchó alguna vez, bueno, qué bueno, que Dios se manifiesta de modos distintos, se manifestó, por ejemplo, en el Antiguo Testamento como Dios Padre, y se manifestó como Dios Hijo en el Nuevo Testamento, y ahora es la era del Espíritu Santo, del amor, de la New Age, ¿no? ¿No? Que Jesús en realidad es un modo más en que la divinidad se va manifestando. Si uno recibió todo eso en nuestra sociedad, como pasa muchas veces, aún en ciertos catecismos, esa persona, por más que esté bautizada, ¿tiene realmente fe católica? ¿O es simplemente como un pagano al que han bautizado? Quizás a esto se refería hace algunos días el Papa Benedicto XVI, cuando dijo, hablando del nuevo cisma alemán, ya hubo uno con Lutero, cuando dijo en un momento el Papa Benedicto, no se trata de separar a buenos de malos, sino a los que creen de los que no creen. Es decir, que al día de hoy no hace falta ver quién es bueno, quién es malo, sino los que realmente tienen fe católica y los que no tienen fe católica, aunque digan que son católicos. Y es así nomás, me parece,
hay muchos bautizados que ya no creen en lo que cree la iglesia. Basta para esto, si no, hacer una encuesta en alguna parroquia, en alguna de las parroquias de los que me está escuchando. Esperemos que no, pero preguntemos cuántos son los católicos que están de acuerdo, ¿no?, con, por ejemplo, ser fecundos en la multiplicación de los hijos, en tratar de recibir a los niños que vengan al mundo como Dios los mande. ¿Cuántos son los católicos que te dicen, bueno, sí, yo no estoy a favor del aborto, pero en ciertos casos, en ciertas circunstancias? Bueno, sí, si se aman, ¿por qué no van a convivir juntos? Bueno, ni hablar de ciertos temas un poco más delicados, ¿no? Como preguntarle a alguien qué hay en la hostia después de las palabras del milagro. Esto es mi cuerpo, esto es el cáliz de mi sangre. Nos podemos encontrar con preguntas, con respuestas disparatadas, ¿no? Reitero, por más que mucha gente haya sido bautizada y haya tenido su catecismo, ¿no? Si no, basta ver lo que pasa, digo, en algunos lugares públicos, como lo que sucedió hace un par de días con cierta organización religiosa, puntualmente llamada Cáritas, donde se identificaba a la Virgen María con la Pachamama. Voy a ver si es posible mostrarles acá lo que sucedió. Si me permite esto, supuestamente que sí. A ver, vamos a ver. Si es posible hacerlo. Aquí estamos entonces. Quería mostrarles nada más que este cuadro que apareció hace un par de días, o perdón, una publicación, una oración a la Pachamama, ¿no? Es una especie de Dios te salve María, es una especie de parafraseo de este tema. Esto lo ha publicado Así Prensa, es una noticia internacional católica, donde una organización originalmente católica, como es Cáritas, publicó el 1 de agosto una oración a la Pachamama, donde, fuera de un montón de barbaridades y disparates, termina diciendo la última parte más blasfema: la Pachamama eres fuente de vida y alegría, Pachamama, Tierra Santa, Madre Santa, Virgen María. Después se intentó una tímida, un tímido intento creo yo, de disculpa, ¿no?, por parte de ciertas autoridades, y dijeron que, bueno, pedían disculpas a quienes, cito, a quienes se sintieron ofendidos por nuestra publicación. Es decir, sin llegar a ver ahí el daño que se había realizado, y no en teólogos, en gente sencilla, en gente de fe simple. ¿Cómo está identificando a la Pachamama con la Virgen María? Una cosa es un ídolo precolombino, falso, por cierto. Los dioses de los paganos son demonios, ¿no? San Pablo es muy claro esto, ¿no? Y otra cosa es la Virgen Santísima, la Madre del Redentor. Es cierto, dirá alguno, es bueno, pero hay que tratar de inculturarse, lo que sea. Pero una cosa es lo que San Pablo hizo, aprovechar el famoso Dios desconocido, como se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando venía para acá, y San Pablo, he visto que tenías, le decía a los atenienses, ¿no?, cuando va a predicarles a Atenas, en el Areópago de Atenas, eso se encuentra en los Hechos. Cuando venía para acá, dice San Pablo, le dice a los atenienses: he visto que teníais un altar dedicado al agnostoceo, al Dios desconocido. Bueno, a ese Dios que vosotros adoráis, aún sin haber conocido, yo ahora os vengo a predicar, ¿no? Es Dios, Jesucristo, nació, bueno, conocerán, resucitó, bueno, otro día te escucharemos, hasta acá llegamos, hasta acá llegamos. Bueno, San Pablo aprovechó entonces, ¿no?, aquello que San Justino llamaba los semina verbi, ¿no?, las semillas del verbo, ¿no?, el logo spermaticoide. San Justino, esto en la apología lo plantea, spermaticon logo, perdón. Y bien, entonces, perfecto, pero una cosa es eso, otra cosa es analogar a la Virgen María con la Pachamama. La verdad, estamos todos locos. Y todo esto parece prácticamente sin que se mueva demasiado un pelo, ¿no? Entonces el planteo está: ¿son conscientes algunos de esto? ¿Pueden caer en herejía? Porque para eso hace falta tener la fe católica, ¿no? En muchos casos, a mí me parece que no. O solamente caer en una herejía de modo material, expresar una herejía, pero
no ser consciente de lo que se está diciendo. ¿Pero por qué? Porque ha recibido una formación pésima. ¿Mm? Muchos, esto hay que decirlo, y es verdad, me parece que es verdad, han sido educados hoy en una fe diluida, en una fe atomizada, en una fe pluralista, en una fe que en muchos casos no es la fe católica. La gente sí, algunos creen que es la fe católica, pero en realidad no es la que durante 2000 años ha enseñado la Iglesia. ¿Mm? Y por lo tanto, como no conocen muchos la verdadera fe católica, la que se encuentra en 2000 años de enseñanza del magisterio de la Iglesia, ¿no? Son incapaces de cometer el pecado de herejía. Porque para cometer el pecado de herejía hace falta tener la fe católica. Y algunos tienen una fe que creen que es católica, pero no lo es. ¿Cierto? Para quienes sí va a estar un poco más complicada la cosa, es para aquellos que tenemos o tienen la carga del oficio de comunicar la fe verdadera, ¿no? Yo sacerdote no puedo decir, discúlpeme, yo no conocía que esto no se podía hacer, yo no sabía que esto la verdad que no era católico, yo no conocía que esto, en fin. Discúlpeme, yo no conocía que esto no se podía hacer. Bien, ese es el planteo entonces que uno tenía ganas de decir en el día de hoy. Espero que se haya entendido, espero que se haya podido escuchar algo de todo esto, pero entonces el planteo de fondo está en que difícilmente algunos puedan caer en herejía formal, porque carecen de aquello que es propio, que es la fe católica. Simplemente era esto. Espero que todavía es un poco mejor de conexión. Hoy no fue la mejor. Dios les bendiga mucho y que no te la cuenten. Listo, entonces abrimos el espacio Preguntas. para ver cómo les parece el video. Digamos que dentro del contexto que estamos mirando nosotros del tema apologético, este tema considero que es importante por lo que aborda el padre, ¿no? Muchos sacerdotes no hemos sido, muchos católicos no hemos sido bien formados y desafortunadamente pues muchos católicos caen en cosas que no son, pero lo es por ignorancia o porque han sido mal formados o mal informados. Y a eso sí se le suma que hay desafortunadamente laicos que sí conocen su fe y consagrados que sí conocen su fe, que están por caminos que no son de la fe católica, pues a eso se vuelve un agravante mayor, ¿no? Pero bueno, entonces dejamos este pequeño espacio para que los que quieran rápidamente opinar, preguntar, pues compartamos conjuntamente. Pues Héctor, ya que él estaba, pues tú acabas de mencionar precisamente a los consagrados, por ejemplo, este sacerdote estadounidense, James Martin, si nos damos cuenta, él es sacerdote jesuita y precisamente él está confundiendo, no sé si, yo, sí, no sé si decir como el término sea correcto, como confundir o generar una división, porque pues él realmente está a favor de la agenda LGBTI, él está a favor del aborto, es un sacerdote que participa en las marchas del orgullo gay que se hace en los Estados Unidos y yo siento realmente que o sea, que hay que jalarle las orejas porque él debe tener dos opciones. O se ciña lo que dice el magisterio de la iglesia o lo que hizo el padre Alberto Linero. Es decir, como se dice, cuelgue el hábito. Porque mucha gente puede sentirse confundida porque él transmite una información pero realmente es una información que no es coherente con lo que la iglesia nos está enseñando. O sea, hay que recordar que nosotros no estamos en contra de la comunidad LGBTI, sino que la iglesia dice que no valemos sus prácticas que van en contra de la naturaleza y estamos llamados a acogerlos. Pero yo siento que la iglesia realmente frente al tema de James Martin está muy quieta, o sea, no hay nadie que diga, tienen que investigarlo, sancionenlo porque usted está generando mucho cisma. Por ejemplo, en México hay un sacerdote que también está a favor del aborto, entonces empiezan a confundir a la gente y si uno realmente no tiene como estos cimientos de conocer magisterio y base, o sea, te quedas ahí como en una especie de limbo, se podría decir, porque no es que lo que dice el sacerdote, pero no, si tú te das cuenta, el sacerdote es un ser humano y a veces puede fallar. O sea, el sacerdote no tiene que ser el ser humano, Dios todo, pero eso eterno y perfecto, porque es una persona
tan de carne y hueso como uno, que pueda a veces equivocarse en ciertas cosas, pero yo pienso que por ese tema hay que tener como cuidado. Completamente de acuerdo. Entonces, dos palabritas con respecto a lo que tú dices. Todos los ministros de la iglesia, entiéndase como ministros, diáconos, presbíteros, o sea, sacerdotes, y los obispos, están obligados a predicar lo que enseña la iglesia, no la opinión personal, no lo que yo creo. En el momento en que yo como laico en este momento yo puedo decir lo que yo quiera, pero si yo soy un auténtico predicador, como laico debo predicar lo que predica la iglesia de Cristo, no la opinión de Héctor. Y desafortunadamente muchos consagrados, no solamente diáconos, presbíteros y obispos, sino también monjas, inclusive de comunidades e institutos seculares como tal, están en una línea equivocada. Entonces, esa es la otra cara del problema que tenemos ahorita. Desafortunadamente, hay obispos que van en esa misma línea. ¿Mm? Y esos obispos están en el deber y en la obligación de llamar la atención a aquellos que dicen o enseñan algo en contra del magisterio de la iglesia. Ojo, del magisterio. ¿Qué es el magisterio? El magisterio es la enseñanza de la iglesia. ¿Mm? Lo que enseña la iglesia. Yo no puedo predicar algo, y lo que decía San Pablo, ay de mí, ¿sí? Si yo les predicara un evangelio distinto al que yo les prediqué. Porque si alguien lo hiciera, sea maldito, así fuera un ángel, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que predicar es lo que predicó Cristo como tal. Este sacerdote James Martin, que es sacerdote jesuita, es decir, los jesuitas son muy distinguidos en la iglesia porque son demasiado inteligentes, son muy intelectuales, son gente muy estudiada y son justamente, desafortunadamente, los jesuitas, los que se están tomando las banderas de un liberalismo, de un progresismo dentro de la iglesia, desafortunadamente. Nosotros tenemos un reto ahorita muy grande como católicos y por eso esos espacios para aprender y conocer nuestra fe católica. Porque si yo conozco mi fe católica, no importa quién esté predicando, si es un laico o es un consagrado, y dice cosas que no son. Si yo conozco mi fe, yo enseguida me estoy dando cuenta que este tipo está MFT, está mirando fuera el tiesto, está diciendo cosas que no son, ¿sí? Entonces nosotros por eso, y es que en esto nos estamos jugando, ojo, nos estamos jugando nuestra salvación. Ese es un tema muy delicado, porque si un predicador católico, laico o consagrado enseña cosas que no enseña la iglesia, sino sus pareceres, sus opiniones, ¿verdad? Y con esos pareceres y opiniones arrastra a uno, a miles, a muchos o a pocos, esos miles, pocos o muchos se pueden perder. Y nuestra misión es llevar a la gente a la salvación, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio. Y nuestras palabras tienen que ser palabras de la iglesia, nuestra enseñanza tiene que ser enseñanza de la iglesia, no opiniones personales, para nada. Y en eso es un reto que tenemos nosotros de, miren las palabras que cita el padre de que no te lo cuenten, que él dice, el Papa Benedicto XVI habla de que estamos en una época donde no se trata de separar a los buenos y a los malos, no, se trata de separar a los creyentes de los no creyentes. Pero la pregunta es, hoy, ¿quién es un real y auténtico creyente católico? Hoy, el que cree, por ejemplo, en la existencia del demonio, el que cree, por ejemplo, en el purgatorio, en el infierno, en el cielo, el que cree, por ejemplo, en la segunda venida de Cristo, el que cree en todas estas cosas, resulta que es un extremista de ultraderecha. Estamos llegando a unos niveles dentro de la iglesia donde estamos dando clasificaciones que se dan a nivel de política y se están impregnando dentro de... Entonces, no, ese es de ultraderecha, ese es un retrógrado, ese es un tonto. Es que ha avanzado la exégesis y la hermenéutica bíblica, ha avanzado. Este pobre tonto se quedó en el medioevo, se quedó con la escolástica, se quedó con Santo Tomás, se quedó con es más, se quedó con San Agustín, que está más atrás. Este pobre tonto no sabe nada. Mira, es que el que sabe de verdad es el que ha escudriñado las escrituras con el método histórico-crítico, hermenéutico, que hoy en día se enseña en todos los seminarios. Porque es que ese método nos ha permitido distinguir que el infierno no existe, que el cielo pues menos, que el purgatorio tampoco. Entonces, estas personas se creen de un pensamiento de avanzada, desprecian por completo la verdadera fe católica y están volviendo al pueblo de Dios
los están metiendo en un caos impresionante. Ahora, los obispos están en la obligación de llamar la atención a todos estos curas. Pero, curioso, que son los obispos los que llaman la atención a los curas que sí son fieles al evangelio y al magisterio de la iglesia. Al cura que quiere decir las cosas como son, ese sí se le llama la atención y muchas veces se le llama en público. Inclusive hasta se les separa de sus cargos. Inclusive, ¿cómo es posible que no hace mucho en Estados Unidos se iba a hacer un sínodo de obispos a nivel de todo Estados Unidos para ponerse de acuerdo a ver si personas, ojo con lo que les voy a decir, si Joe Biden, que es católico, confeso, supuestamente católico, pero es pro aborto y es pro LGTB, prohibirle formalmente la comunión. Ojo, porque eso ya está establecido por la iglesia. Una persona que abiertamente es pecadora no puede recibir la comunión. ¿Sí? Eso ya está establecido por la iglesia. Sin embargo, iban a hacer un sínodo para hacer esa consulta. No había necesidad de hacer un sínodo. Ya eso ya está definido. Sin embargo, propusieron un sínodo. Y la mayoría de los que estaban aquí dijeron, no, pues ¿cómo le vamos a decir eso al presidente? ¿Cómo nos vamos a echar encima nosotros ahí como no, eso no es posible. Entonces, miremos que desafortunadamente estamos en una situación donde hay que caminar con pies de plomo. Listo, muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Magdalena. Bueno, yo no sé, yo quiero hacer es como una pregunta. Sí. Los sacerdotes, cuando están en la homilía muchas veces, pues a veces se apartan de lo que dice las escrituras del día, ¿cierto? Muchas veces, y se ponen a hablar, digamos, de política. Se ponen a hablar de política, se ponen a hablar que el presidente, que aquello, que el otro, que allí, más acá. Ahí ellos están cometiendo alguna herejía. Y la otra es que si, digamos, una persona católica, bautizada católica, y con el tiempo se separa del catolicismo, digamos, se van a los mal llamados cristianos, por ejemplo, o a los testigos de Jehová, o qué sé yo, ¿ellos también están cometiendo ahí alguna herejía? Bueno, muy bien. Valga la pregunta para hacer la aclaración entonces. Solamente los que hemos sido bautizados dentro de la Iglesia Católica podemos caer en tres cosas. Los que somos bautizados. O podemos caer en herejía, o podemos caer en apostasía, o podemos caer en cisma. Herejía, apostasía y cisma. Solamente los bautizados podemos caer en herejía cuando alguno de nosotros, ojo, que conozca realmente su fe, porque el problema que planteaba el padre es que muchos católicos no conocen su fe. Si un católico realmente conoce su fe y conoce que Dios es Padre y conoce el credo muy bien y se va en contra de una o varias verdades de la fe católica, como decía el padre en el video, de manera pertinaz, es decir, tosuda, es decir, insistente, es decir, es que es cerrado por completo, y entonces está diciendo este señor o esta señora que la Virgen no es virgen, y es un católico, supuestamente un católico, es un católico bautizado, un católico formado, que conoce su fe. Ojo, no estamos hablando del católico que apenas está no, que conoce su fe y se atreve a decir, en el ejemplo que estoy diciendo, que la Virgen no es virgen, ¿sí? Entonces, digamos que si lo dice inicialmente de una manera por ignorancia, no es que la Virgen no es virgen, entonces, mira, estás cayendo en herejía, eso no es así, y se le explica y se le dice, mire, la Virgen sí es virgen por esto y por esto, pero él insiste en que la Virgen no es virgen y saca sus propios argumentos. Entonces llega otra persona y le dice, mira, la Virgen sí es virgen porque bíblicamente esto, porque exegéticamente, porque el magisterio enseña esto, y él sigue insistiendo que la Virgen no es virgen. Es decir, él sigue de manera tosuda, insistente, pertinaz, en esa contradicción contra una o varias verdades, cae explícitamente en herejía, ¿sí? Y el hereje queda automáticamente excomulgado de la iglesia, late sentencia, automáticamente excomulgado. El hereje, ese es el hereje.
Pero para ser hereje tiene usted que ser católico. Como lo decía el padre, un judío, es decir, otra religión, un hinduista, es decir, de otra religión, un musulmán, es decir, de otra religión, si dice que la Virgen no es virgen, él no es hereje. ¿Por qué? Porque él tiene otra religión, otro pensamiento. Jamás podrá ser hereje. Solamente se le llama hereje al que es católico, uno, y que conoce su fe. Porque si por ignorancia dice una herejía, lo dice por ignorancia, ¿cierto? Muy bien, hereje. Apóstata. El apóstata es la persona que ya no va en contra de una o varias verdades, sino que reniega de su fe. Va en contra de la fe, decide no ser más católico. Ya no cree en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, en la iglesia, no cree en los sacramentos, no cree en nada. Ese se convierte en apóstata. El apóstata es un católico, un bautizado que conoció su fe y ya reniega de su fe. Y apóstatas hay muchos en este momento. Y está el cisma. El cisma es el que va en contra del Papa, en contra de la iglesia, el que se separa formalmente de la iglesia. Generalmente el cisma se genera cuando hay una división, por ejemplo, contra el Papa, porque el Papa es el signo de unidad dentro de toda la iglesia. Ahora, el problema más grande que tenemos ahorita es que estos personajes consagrados y no consagrados están actuando de manera solapada. Ellos disparan sus dardos, sus herejías, confunden al pueblo de Dios y esconden la mano y se creen católicos. Se creen católicos, se creen muy profesos de la fe, se creen de avanzada y en esa situación es que se encuentran ellos. Ahora, eso para responder tu primera pregunta. Entonces, en cuanto a la segunda, ¿cuál era? La política cuando... La política. Cuando un sacerdote o un diácono o un obispo está predicando, está obligado la homilía, la esencia de la homilía, y eso lo dice el directorio justamente para todos los ministros, tanto presbíteros como diáconos y demás, es que se debe predicar sobre el evangelio y las lecturas que se proclamaron. Toda la homilía tiene que girar en torno a eso. Ahora bien, ¿desde allí se puede iluminar la vida diaria? Sí. ¿Desde allí se puede iluminar la vida, por ejemplo, de la nación? Sí. Pero no se puede convertir la homilía en política. No se puede convertir la homilía en una clase, como me pasó una vez, desafortunadamente, que duré casi 3 horas en una misa, que no me fui, pero de valiente, porque el padre, en el momento de la homilía, puso un tablero y comenzó a explicar disque griego, empezó a explicar disque latín, un montón de pendejadas, casi 3 horas la misa explicando vainas que no tiene que explicar. La misa es una cosa y la catequesis o las clases de la latín es otra vaina completamente diferente. Desafortunadamente, muchos ministros, llámese diácono, cuando los ministros son los consagrados, diácono, presbítero, o sea, sacerdote u obispo, sus homilías son muy largas, desafortunadamente, y son completamente separadas de lo que tiene que enseñar, que es sobre la palabra del día, el evangelio del día, y sobre las lecturas como tal. Ojo, ¿ellos pueden iluminar la realidad? Sí, pero no se debe centrar en temas políticos, ni en temas económicos, ni en temas sociales. ¿Los puede tocar? Sí, pero ese no es el centro, sino simplemente... El Papa en esta semana precisamente dijo a los obispos y a los sacerdotes que las homilías no deberían ser tan largas, debe sino durar más de concretas. 7 minutos, máximo 2. Sí. Sí, y que sean concretas, no porque a él le llegaron muchas noticias de todas partes de que las homilías eran de media hora, 50 minutos. Decía, no, que las homilías sean concretas, no tan largas para que la gente tampoco se canse, se aburra de una misa y que sea específico, ¿no? Sí. Que hable exactamente sobre las escrituras del día, del evangelio, lo que sea. De acuerdo, las homilías deben durar mínimo entre 7 minutos, máximo 12 minutos. Eso debe durar una homilía.
Listo, como se nos acaba el tiempo rápidamente, Milenita y luego Claudia. Milenita. Y Alejandro. que nos Y queda otra Alejandro. pregunta. Ay, Alejandro. Milenita. Houston llamando a Milena. Bueno, pues no sé, sí, ya. Bueno, no sé, es que no sé ni cómo decirlo. Digamos que la iglesia no tiene dentro de sí ya una misma división, con tener pues al Papa Benedicto y pues también tener al Papa, Francisco. no, el Papa, perdón, el Papa, sí, Benedicto y Francisco, o sea, ya ahí no hay, o sea, desde ahí no podría decirse que ya inició pues como una división. Mira, se habla de que formalmente la iglesia se dividió desde el Concilio Vaticano II. Recordemos que el Concilio Vaticano II es el 21º concilio de la iglesia, celebrado de 1962 a 1965, y se dice que desde ahí comenzó la división. ¿Por qué? Porque algunos interpretan el Concilio Vaticano II en ruptura con la tradición de la iglesia. Es decir, de aquí para allá, de aquí para adelante, comienza una nueva iglesia. De aquí para adelante, nada de cosas en latín. Fuchi, ¿cómo así? Horrible, ¿qué cosa es esa? Que misas de espalda, fuchi, ¿cómo así? Nada, desprecian por completo la tradición de la iglesia, desprecian lo que había. Y es una ruptura completa. Entonces, son los que le llaman de la línea progresista. Y hay otros que yo me considero que estoy allí en esa línea, que somos los que adoptamos el Concilio Vaticano II, sí, pero en clave de lectura con el magisterio y con lo que tenemos de historia de la iglesia, ¿sí? Es decir, hay cosas del concilio que son muy buenas, ¿cierto? Pero interpretar las cosas del concilio en ruptura de la iglesia es un problema. Ahora bien, tú hablas de los dos papas, del Papa Benedicto y el Papa Francisco. Los dos papas representan Benedicto y Francisco, representan, digamos que dos estilos. El Papa Sí. Benedicto XVI, curiosamente, en su época, cuando él era Joseph Ratzinger, él apenas el teólogo, el gran teólogo, él era uno de los grandes exponentes que en ese momento se creían que era de la línea progresista, liberal de la Iglesia Católica. Y resultó que no, él fue el que más acentuó el tema de la tradición de la Iglesia y de lo que es el magisterio, ¿verdad? Sí, porque muchas cosas que uno lee, por ejemplo, él está pues muy pegado, digámoslo así, como de la doctrina y la tradición de la iglesia. Tal cual. Pero uno escucha hablar al Papa Francisco y hay muchas cosas también que queda uno como Sí. perdido porque uno, o sea, él no es claro, ¿sí? Entonces queda uno como, bueno, lo está sentando eso, está dando una opinión o simplemente está diciendo lo que él piensa. Entonces yo sí pienso que, pues no sé, a mi manera de ver, pues que esa, digamos como ese retiro de él y el llegar el otro, sí, digamos que eso también ha sido como, pues complicado. como desconcertante y el manejo también ha sido difícil, ¿sí? Porque pues uno lee muchos textos, por ejemplo, del Papa que estaba y pues sí, iban muy pegados también de la tradición, de la doctrina de la iglesia, pero entonces lo deja a uno como, entonces uno dice, bueno, ¿y a quién le hace uno caso? O sea, ¿para dónde vamos? Mira, yo también tuve la misma crisis durante algún tiempo porque es que hay un problema con el Papa Francisco y es que él es ambiguo. Los medios Y la interpretan. ambigüedad que él tiene en sus pronunciamientos personales, inclusive en ciertos documentos, esa ambigüedad te da para ti, para pensar en ruptura con la iglesia, con toda la tradición, o en continuidad. O sea, tú puedes, mejor dicho, depende de ti. El Papa tiene una inteligencia tal que depende de ti, ¿sí? De mí ha dependido leerlo siempre en Y es clave de como, continuidad. digámoslo así, como, o sea, como quedando bien con todos, ¿sí me hago Epa, entender? Es que ese es el exactamente. tema, como que Sí. quiere quedar bien con todos y entonces no somos como concretos, entonces uno entra también como en esa situación. A veces en la familia, por ejemplo, algún hermano, bueno, algún familiar le dice a uno algo y uno no sabe, o sea, uno también puede caer, digamos, como en eso, ¿no? En quedar bien con todos y no, o sea, la doctrina es muy clara y la tradición de la iglesia también. Y Jesús, por ejemplo, no vino a quedar bien con todos, sino, entonces entra uno en ese dilema. Y yo sí pienso que pudiéramos como tomar también eso para charlar y hablarlo, ¿no? Con Sí, respecto a los papas.
Sí, desafortunadamente, bueno, o afortunadamente, hay que no perder la conciencia de que un papa es un ser humano común y corriente y que se puede equivocar, ojo, inclusive el papa, porque es que nosotros tenemos un problema, es que creemos que los curas son ángeles, que los curas no hacen chichi, no les da popó, no les da, no. Creemos que los curas a veces son ángeles. Ahora, con el papa peor, creemos que todo lo que dice el papa es palabra de Dios y no todo lo que dice el papa es palabra de Dios. Lo que se convierte, digamos, y nunca va a ser palabra de Dios, lo que se convierte en algo de enseñanza formal de la iglesia es cuando él lo da a conocer como tal, ¿sí? Cuando da una enseñanza ex cátedra. Pero es que hay un ¿sí? problema con el Papa Francisco. Los medios han aprovechado muchas cosas para descontextualizar lo que él dice. Muchas veces ha ocurrido eso. Sí, y lo han magnificado también. Entonces, por eso al Papa hay que leerlo, digo yo siempre, en clave de continuidad y no de ruptura, para que no entremos en conflicto por un lado, y por otro, que le falta al Papa dejar de ser ambiguo, sí. Desafortunadamente, eso crea mucha confusión. Y eso es un problema, porque yo no puedo estar pensando en esta clave, bueno, ahorita pienso en clave de continuidad. No, ahorita pienso en clave de ruptura. Eso es muy harto. Y el Papa está para confirmar a sus hermanos, es decir, a la iglesia. Bueno, aquí hay otra preguntita rápidamente, Claudita y Alejandro, nos quedan 2 minuticos. Si les parece, bueno, ya veo que no nos alcanza el tiempo para la oración, pero pienso que el tema como que les ha gustado. Entonces, si me permiten, nos vamos hasta las 9:05 con las 2 últimas preguntas, la de Claudita y la de Alejandro. ¿Les parece? Listo. Más que una pregunta, era aclarar lo de la hermana María Elena, o sea, ¿cuál es el pecado del sacerdote cuando mezcla política? Se llama clericalismo. Y el Papa dice que ese es un mal que ataca a la iglesia, porque muchas veces los sacerdotes dicen, y yo pongo mucho el tema del plebiscito. Digamos que el plebiscito fue mucho ese boom de ese clericalismo, porque muchos sacerdotes están invitando a la gente a votar por el no, ¿sí? Y uno dice, no, o sea, usted tiene que orientar a la gente. Usted limite a decir, lean el documento, porque es la opinión de cada quien. ¿Qué pasó con Miguel Arrazola, ese cristiano que ustedes saben que ese tipo es supremamente controvertido? El tipo les vendió un cuentazo y toda la gente que va a la iglesia Ríos de Vida en Cartagena, literalmente salieron como borregos a votar por el no, porque es lo que el pastor dice, es lo que el sacerdote dice, y uno dice, no, es que es la opinión de él, pero él no puede meter su opinión en un tema como fue el tema del plebiscito, porque, o sea, mucha gente luego dijo, no, es que yo voté lo que me dijo el pastor. Pero es que tú leíste en qué consistía el documento. Si uno dice, es consciente que el documento es muy extenso y que en Colombia lamentablemente no se tiene esa cultura de la lectura. Porque a mí me pasó en la universidad. Dije, ven, tú leíste el documento, buscaste algún resumen en internet, no, yo qué sé. Y la gente decía, no, yo voté porque yo tengo un familiar que está en contra porque decían que nos íbamos a volver así, yo. Y la segunda, lo del cisma, la frase, cuando yo era católico, ¿no? Yo escuché muchas veces así yo, entonces tú no fuiste católico. Tú no puedes decir, cuando yo era católico era muy... Y no, y tú encuentras memes así del tema, pero el meme está muy sujeto a la realidad, porque yo digo, cuando yo era católico, la mujeriego le pegaba a mi mujer borracha, ahora que tengo mi propia iglesia, gloria a Dios. Y no es como, entonces usted no fue buen católico, o sea, usted fue a misa, leyó la Biblia, hizo un curso, o si no, no diga que fue católico. Sí, nunca fue católico de partida de bautismo, nada más. Sí, católico y como por tradición, ¿sí? Porque, o sea, el cisma en Alemania, lo que está pasando con los sacerdotes en Alemania que amenazaron al Papa a decir, si usted no nos permite casar las parejas homosexuales, chao, perdón la expresión, nos abrimos. Sí. Y hay mucha gente, y yo, digamos, miraron comentarios en internet, no es que la iglesia se tiene que adaptar a los tiempos, pero no, es que la iglesia ya tiene un magisterio, o sea, la iglesia no se tiene que adaptar a las locuras del mundo, sino a dónde vamos a parar todos. De acuerdo, completamente de acuerdo. Muy bien, gracias, Claudita. Alejandro, y luego Doris. Sí, señor. Es que, pues, a veces somos más papistas que el Papa, y yo lo he visto, pues, de lo que he podido estudiar desde Jesús. Siempre decían hereje y se rasgaban vestiduras. Pedro el primero también tuvo sus contradictores, pero pues con base en esto de que uno a veces es hereje y de pronto yo lo estoy siendo, por ejemplo con el Evangelio de hoy,
yo tengo una duda que la mandé a Olguita y me dijo que la pusiera ahorita, Sí. donde dice, a ustedes se les ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ese no lo logro contextualizar porque antes dice que pues en parábolas era para que uno entendiera, más fácil, pero ahora dice que no es para que no vean, no entiendan. Era Es un eso, tema, gracias. bueno, es un tema muy interesante el tema de las parábolas. Miren, las parábolas, ¿qué son? Las parábolas es una historia. Es una historia que es extraída, que Jesús la extrae de lo cotidiano. Por ejemplo, hoy en el Evangelio que se habla acerca de la parábola del sembrador, ¿cierto? Entonces salió el sembrador y entonces la semilla, una cayó a la orilla del camino, otra cayó en piedras, otro entre abrojos y otra en tierra fértil. Entonces, cuando una persona, sobre todo en esa época, que era una época no es necesariamente cultivable porque eran de pesca, recordemos que ese sector geográfico era de pesca, pero también era de cultivo, porque Genezaret, el lago de Galilea, era un lago, esa zona era muy fecunda, era una tierra muy fértil. Entonces, cualquiera que escucha eso y Jesús comienza a hablarles en su idioma, pero los misterios del reino los está dando en clave de lo cotidiano, lo entienden automáticamente, ¿verdad? Uno, pero dos, pero hay otra cosa. Para entender realmente el mensaje de Jesús se necesita una apertura en el corazón. Se necesita abandonar la soberbia y el orgullo del que hablábamos nosotros ahorita, acerca de aquellos que son muy intelectuales, muy inteligentes, que caen en una soberbia horrible, ¿cierto? Y que esa soberbia no les deja ver el reino de Dios. Miren en la época de Jesús, ¿sí? ¿Se acuerdan de Nicodemo? Que él era de la alta jerarquía judía, y él fue de los pocos que creyó en Jesús, pero a él todavía le daba pena. Y él se fue, dice el Evangelio, se fue por la noche, para que no lo vieran, para que Jesús le explicara los misterios del reino. Y cuando Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo, y entonces dice, pero ¿cómo puede un hombre volver al vientre de su madre? Y le dice, tú siendo maestro de Israel, le dice Jesús, ¿no entiendes estas cosas? ¿Por qué? Porque es que para entender el mensaje de Jesús se necesita la apertura del corazón, ¿sí? Y se necesita la sencillez como tal. Entonces, las parábolas como tal y la forma como la pedagogía de Jesús permiten transmitir el evangelio en su profundidad, pero solamente el que tiene el corazón abierto y el que es de mente sencilla lo podrá descubrir. Mientras tanto, el que tenga un corazón no soberbio, por más que quiera ver, no puede ver. Por más que quiera escuchar, no podrá escuchar. Porque es que, usted, no sé, yo creo que ustedes han probado hablar con un soberbio. Yo soy la última Coca-Cola del desierto. Fuera de mí no hay nadie más. Yo soy el non plus ultra. Y vaya usted, bájelo ese pedestal. Complicado. Entonces, por más que quiera oír, no va a oír ni escuchar. A eso se refiere la parábola. Sí, espero haberte iluminado esa parte. Estás apagado el micrófono. Sí, señor, gracias. Muy Listo, perfecta ok. la explicación, gracias. Ok, Dorisita, última intervención y terminamos. Bueno, pues era como haciendo claridad en algo con respecto a las homilías de los sacerdotes y introducir la política dentro de la homilía. Bueno, pues como lo explicaba Héctor, pues sí es importante que la homilía sea coherente con el evangelio, aunque el evangelio muchas veces da luces que permiten dar cuenta de los sucesos cotidianos y que también permiten dar cuenta de los sucesos o de los fenómenos políticos, ¿no? Y yo pienso que sí, la iglesia no debe ser pues ajena o quedarse callada frente a las cosas de orden político que suceden y donde también pues está implícita la moral, ¿no? Porque muchas decisiones se toman de orden político que tienen que ver con la moral y con el bien común. Entonces pienso que en ese orden de ideas pues la iglesia sí debe manifestarse. Pues lógico dentro del contexto, en la coherencia, teniendo el cuidado y el decoro pues, que se debe tener dentro del sacramento y demás. Igual también nosotros como laicos también debemos tener una opción política que vaya acorde con nuestros principios y acorde con nuestra moral, y frente a eso nosotros también estamos como actores políticos en la obligación de hablar y de decir y de actuar conforme a coherencia con esos principios y con esa moral.
Entonces, no es algo que deba dejarse como de lado, no es algo que deba dejarse como en un cajoncito allá escondido, no se meta en eso, no, porque es que nosotros actuamos, nuestra acción en Jesucristo es una acción que también tiene una incidencia en lo social y en el bien común, y por lo tanto tiene relación con lo político, y por lo tanto entonces tiene que ser clara y tiene que manifestarse. De acuerdo, Dorcita. Has dado un aporte bien importante y ese acento está bien. Es clave tener en cuenta lo siguiente. Nosotros, cuando hablamos de política, de una vez nos como que colocamos la barrera de prevención, ¿cierto? Cuando escuchamos política, ya no me hable de política, no me hable de no me hable ni de derecha ni de izquierda. Pero en las homilías, ¿qué se puede hacer? Como les digo, iluminar la realidad. Porque un país, por ejemplo, como Colombia, donde está permitiendo la eutanasia, o donde está permitiendo, por ejemplo, que los niños menores de edad, desde los 14 años, puedan tener una convivencia en unión libre con un adulto, sin el permiso de los padres, eso hay que hablarlo. Eso hay que iluminarlo, ¿sí? Sea desde la homilía, ¿cierto? O sea en otro contexto catequético, grupo de oración, eso hay que iluminarlo, hay que decirlo. Ahora, el problema es que se conviertan las homilías siempre en temas políticos, económicos y sociales. Ese es el problema de las homilías. Y creo que eso es, digamos, que el acusamiento que se está haciendo. Y es muy harto ir a una misa y este cura es de corte político y entonces ya sabemos que su filiación es conservadora o es liberal o es marxista, etcétera, porque la homilía no es para eso. Entonces, el problema de las homilías es que se conviertan solamente en temas políticos, económicos o sociales. Las homilías tienen que iluminar la realidad, sí. Hay que abordar los temas sociales, políticos, económicos, sí, pero las homilías no se pueden convertir solamente en eso, porque no es la esencia de la homilía como tal. Por ahí ya nos escribieron que sería bueno que este tema que hoy estamos hablando se hable más ampliamente porque hay mucha confusión en las personas y yo considero que sí valdría la pena tocar el tema no con afanes para aclarar muchas dudas y no dejar tantas confusiones porque eso a veces, como estamos a las carreras y el tiempo no alcanza. Entonces, pero hoy se dio un buen espacio, pienso que hoy se dio un buen espacio, de eso se trata ese espacio, es un espacio de formación, de conocer nuestra fe, comer entero, de conocer nuestra fe, de sobre todo, sí, tenemos que comer entero. Sí. Y estamos escuchando muchas cosas en el medio y entonces si no ponemos las bases y no conocemos, entonces ¿cómo vamos a dar razón de nuestra fe? ¿Verdad? Bueno, entonces si les parece, cerramos acá, vamos a hacer un minuto nada más de oración al Santísimo para darle gracias al Señor por este momento, digamos, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amará tanto que amor morirá. A tus pies, Señor, colocamos las intenciones que hay en nuestros corazones, las plegarias que hemos colocado en el chat y las que diariamente te pedimos, Señor. Todo eso te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y todo esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un feliz día de amor, amistad. Dios los bendiga. Consiéntanse y juiciosos. Gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Que para todos. A todos. Que Dios los bendiga.